Todos conocemos los plásticos, pero ¿te has preguntado cuál es su origen? ¿Qué tipo de estructura molecular tienen? ¿Qué cosas hacen a los plásticos tan característicos? Bueno, nosotros, el equipo 4, les hablaremos sobre los polímeros de adición y condensación. Comencemos definiendo qué es un polímero. Un polímero es una molécula de gran tamaño, formada por la unión de muchísimas moléculas pequeñas llamadas monómeros. Esto se puede explicar de una forma más sencilla tomando como analogía un tren, siendo los vagones los monómeros y el tren completo el polímero. Las características de estos dependen en gran medida del tipo de moléculas que conforman al polímero. Si las cadenas están separadas, el material que se obtiene suele ser flexible y moldeable. En cambio, cuando las cadenas están unidas, el material será menos flexible. Tipos de polímeros, de acuerdo a su origen. Este tipo de polímeros se divide en tres distintos tipos. Los polímeros naturales, los cuales existen en la naturaleza. Los polímeros semisintéticos, que se obtienen mediante la transformación de polímeros naturales. Un ejemplo de este es el caucho. Y los polímeros sintéticos, los cuales se obtienen industrialmente. Tipos de polímeros de acuerdo a su estructura. Este tipo de polímeros se divide en cuatro distintos tipos. Los polímeros lineales, que están formados por largas cadenas de macromoléculas no ramificadas. Ejemplos de ellos son el polietileno o la seda. Por otro lado tenemos los polímeros ramificados, los cuales su cadena principal está conectada lateralmente con otras cadenas. Los polímeros entrecruzados, cuyas cadenas lineales adyacentes se unen transversalmente en varias posiciones mediante enlaces covalentes. Y finalmente, los polímeros reticulares, los cuales están formados por macromoléculas con cadenas y ramificaciones entrelazadas en las tres direcciones del espacio. De acuerdo a su comportamiento térmico, los polímeros se dividen en dos tipos distintos. Los polímeros termoplásticos son aquellos polímeros que se moldean al incrementar su temperatura. Un ejemplo claro es el tereftalato de polietileno, politereftalato de polietileno o polietileno tereftalato. Estos nombres hacen referencia al mundialmente conocido polímero PET por sus siglas en inglés. Y los polímeros termoestables, los cuales al tener un incremento de temperatura no se deforman. Un ejemplo claro es el poliuretano, usado desde guantes de seguridad hasta revestimientos. El caucho sintético para cámaras de aire y la silicona, usado para sellado, aislante o inclusive en el área médica para implantes mamarios. Tipos de polímeros, de acuerdo a la unión de sus monómeros. Cuando un polímero se forma por la unión de un único monómero, se denomina homopolímero. Por otro lado, si tenemos dos tipos de monómeros distintos, el polímero se llama copolímero. Dependiendo del orden en el que se distribuyan los dos monómeros en la estructura, podemos tener tres distintos tipos de copolímeros. El copolímero alternado, en el cual los monómeros se repiten uno a continuación del otro. El copolímero en bloque, donde los monómeros de un mismo tipo están agrupados en una zona de la molécula, al igual que el otro tipo de monómeros. Y por último, el copolímero al azar, donde no existe ningún orden en la repetición de los monómeros. ¿Qué es la polimerización? Se le denomina polimerización al proceso de enlazar entre sí una gran cantidad de monómeros de bajo peso molecular. Existen dos tipos de polimerización. La polimerización por adición, donde los monómeros se unen unos con otros de tal forma que el polímero resultante contiene todos los elementos del monómero inicial. Y la polimerización por condensación, en la cual no todos los átomos del monómero forman parte del polímero resultante. Para que los monómeros se unan, es necesario que una parte de ellos se pierda. Una vez explicados los conceptos más importantes, continuaremos con un video en donde realizamos un experimento sobre este tema. Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Mauricio y represento aquí el experimento del equipo 4. En este caso, nosotros vamos a utilizar un polímero que es el poliestireno. El poliestireno en la industria
se lleva a cabo como una polimerización lineal. Pero bueno, en este caso la presentación del poliestireno que vamos a utilizar es el unicel. El unicel es poliestireno expandido. ¿En qué quiere decir que se ha expandido? Cuando se lleva a cabo la polimerización de este plástico, en el proceso se le inyecta aire. Al momento que se le inyecta aire, este provoca burbujas dentro de su masa, lo que provoca esta manera de presentación del polímero. Es decir, este polímero está constituido 5% de materia prima y casi el 95% de aire. Para esta práctica vamos a requerir el poliestireno expandido o unicel y acetona pura. Tener cuidado con esta, ya que es altamente flamable y es muy volátil, por lo que debe de estar muy bien tapado. El primer paso que tenemos que hacer es cortar el unicel en pequeños trozos. Segunda parte, vamos a abrir nuestro frasco con cuidado. Es importante utilizar protección, ya que la acetona es un líquido que libera olores muy fuertes, es un solvente que nos puede provocar algún efecto secundario. En este caso yo utilizaré un cubrebocas y bueno, como repito, vamos a utilizar unicel y acetona en un frasco transparente. El primer paso va a ser cortar el unicel de pequeños pedazos y vamos a ir introduciendo dichos cachos dentro de nuestra acetona y vamos a observar que esto se empieza a disolver. ¿Ok? Observen cómo se empieza a disolver. Se ve ahí claramente cómo queda únicamente este plástico dentro del frasco. Vamos a tapar, vamos a dejar que se disuelva bien. Bueno, ya vacié la acetona y pueden observar que aquí queda un poco, pero como mencioné al inicio del video, la acetona es un líquido altamente volátil, por lo que no tarda mucho en evaporarse. Y bueno, aquí en la tapa nos quedó un poco de poliestireno. Este es el polímero, si lo pueden ver aquí, es como una tela. Y este es el poliestireno sin expandir en realidad. Este pequeño cachito que les estoy aquí dando a observar es el poliestireno. Bueno, espero este experimento sea de su agrado. Con esto pueden ustedes, por ejemplo en Acapulco, con este tipo de materiales para reciclaje, realizan llaveritos, ya que este se endurece y pueden hacer manualidades con él. ¿Ok? Cuídense mucho. Hasta luego.